No es agradable para un médico cuando tiene que comunicarle al paciente que padece de una enfermedad mortal, sobre todo cuando el paciente se empeña en convencerse a sí mismo de que no hay nada malo en él. Y ese es precisamente el problema que ha de enfrentar el cristiano en la generalidad de los casos cuando desea compartir el Evangelio con una persona que profesa abiertamente ser un incrédulo. El incrédulo no se ve a sí mismo como una persona que tenga algún problema, todo lo contrario. Su incredulidad es para él un síntoma de salud, no de enfermedad. ¿Cómo se ve a sí misma una persona que profesa ser incrédula? Porque hay algunos incrédulos que no profesan serlo. Lamentablemente alguna gente cree que cree, pero en realidad no cree. Ahora, ¿qué de las personas que abiertamente se identifican como antagonistas del Evangelio? Y seguramente muchos aquí han encontrado y van a encontrar personas así. Personas que profesan o se identifican abiertamente como ateos o como agnósticos. El ateo es aquel que dice estar convencido de que Dios no existe. El agnóstico es el que dice que nadie puede llegar a saber con certeza si Dios existe o no. Pero tanto en un caso como en el otro lo que tenemos es incredulidad. La pregunta es, ¿cómo se ven ellos a sí mismos? Bueno, en la generalidad de los casos, los incrédulos se ven a sí mismos como personas inteligentes. Ellos creen que no creen porque son lo suficientemente racionales como para no creer. Y ciertamente debo decir que hay ocasiones en que es de sabios ser incrédulo. Hay ocasiones en que es de sabios ser incrédulos. Una de las características del hombre simple, según Proverbios capítulo 14, versículo 15, es que todo lo cree. Todo lo cree. Mas el avisado, dice Salomón, el hombre sabio y entendido, mira bien sus pasos. Amigos y hermanos, nosotros no podemos creer todo lo que nos dicen, porque en el mundo hay muchos engañadores y muchos mentirosos. Sin embargo, en muchas ocasiones la incredulidad no es otra cosa que un prejuicio que lleva a ciertas personas a ir en contra de toda evidencia simplemente porque no le agrada la verdad que esas evidencias revelan. En tal caso, la incredulidad no es inteligencia, es necedad. Es necedad. ¿Cuántas muchachas han terminado en brazos de hombres crueles y perversos, habiendo oído advertencias una y otra vez, porque todo el mundo veía lo que ella no quería ver, que ese individuo no le convenía? Por eso es que la sabiduría popular nos dice que no hay más ciego que el que no quiere ver. Ir en contra de toda evidencia, simplemente porque no me agrada la verdad que esas evidencias revelan, eso no es inteligencia, eso es necedad. Pero por el otro lado, los incrédulos no solo se ven a sí mismos como personas inteligentes y racionales, sino también como individuos valientes y arrojados. Valientes y arrojados. Muchos incrédulos presuponen que la razón por la que los creyentes creen en Dios es porque no se atreven a encarar la vida desprovistos del cuidado de un ser superior. Ellos, en cambio, se ven a sí mismos como personas que tienen el coraje de encarar la vida dependiendo de sí mismos, sin tener que ampararse en una ilusión supersticiosa que no puede ser probada con argumentos racionales. He ahí lo que el incrédulo piensa de sí mismo. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico que la Biblia da de los incrédulos? ¿Cuál es el diagnóstico que la Biblia da de los incrédulos? Y aquí estoy usando la palabra incrédulo, sea que se trate de un incrédulo abierto o uno encubierto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es la incredulidad un síntoma de salud y de coraje? ¿O se trata más bien de un problema moral que afecta seriamente el intelecto, la personalidad humana y nuestro destino eterno? ¿Qué dice la Biblia acerca de la incredulidad? Eso es lo que quiero que veamos en esta mañana, a la luz de uno de los pasajes del Nuevo Testamento que presenta más claramente un análisis clínico de la condición del hombre caído. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1.
He aquí un análisis clínico del hombre caído. Vamos a leer en esta mañana solamente los versículos 18 al 25, aunque nos estaremos concentrando por causa del tiempo en los versículos 18 al 22. Dice el apóstol Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Para la consideración de este pasaje, yo quiero que nos imaginemos por un momento que estamos sentados en un inmenso tribunal, presenciando el juicio de todos y cada uno de los seres humanos que rehúsan creer en Dios. Y el apóstol Pablo es el abogado acusador que está presentando el caso. Lo que yo quiero que veamos en esta mañana es la acusación que él formula contra el mundo incrédulo. En segundo lugar, la demostración o explicación de esta acusación. Y finalmente, el veredicto que ya fue pronunciado contra ellos, dada la veracidad de la acusación. Veamos entonces, hermanos y amigos, en primer lugar, la acusación que Pablo formula en este pasaje contra el hombre incrédulo. Dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La carta de Pablo a los romanos es una presentación del Evangelio que toma como punto de partida la necesidad que el hombre tiene de la salvación que el Evangelio anuncia. El Evangelio es la buena noticia de que Dios ha provisto salvación a los hombres a través de la persona y la obra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero para que ese mensaje tenga sentido, para que ese mensaje pueda ser relevante, lo primero que debemos conocer es el peligro del cual el hombre necesita ser salvado. Hablarle de salvación a un hombre que cree no tener ningún problema, ni estar corriendo ningún peligro, es como querer vender a muy bajo precio un tratamiento de quimioterapia 100% eficaz a una persona que no sabe que tiene cáncer. Y no importa qué tan buen vendedor tú seas, hasta que esa persona no sepa que hay un cáncer que está calcomiendo sus huesos, no importa que el tratamiento sea barato, no importa que sea eficaz, no lo vas a convencer. Y eso es precisamente lo que Pablo nos explica en los primeros 3 capítulos de Romanos. ¿Cuál es el problema humano que ameritó un plan de salvación tan costoso como el que Dios diseñó para salvar al hombre a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el problema? Pablo responde en el versículo 18, la ira de Dios. La ira de Dios. He ahí el punto de partida para predicar el Evangelio, la ira de Dios. Toda la humanidad necesita ser salvada porque todos los hombres, todos sin excepción, tienen serios problemas con la justicia de Dios. Y si bien es cierto que nuestro Dios es bueno y que para siempre es su misericordia, la Biblia también revela que Él es perfectamente santo, que Él es perfectamente justo y que por causa de su justicia Él tiene que darle a cada hombre lo que cada hombre se merece. Nuestro Dios no puede ser indiferente al pecado del hombre, sobre todo tomando en consideración
que ningún hombre en ninguna parte del mundo peca en ignorancia. Ningún hombre en ninguna parte del mundo peca en ignorancia. Lo que Pablo quiere probar en este pasaje es que la necesidad del Evangelio es universal porque el problema es universal. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta palabra detener da la idea de contrarrestar una fuerza que nos empuja hacia el otro lado. Hay una verdad que Dios ha dado a conocer a todos los hombres por igual. No importa el lugar del planeta donde vivan. Pero Pablo dice que el hombre le pone resistencia a esa verdad. Es una verdad a la que todo hombre se opone con todas las fuerzas de su corazón. Y obviamente Pablo no está pensando aquí en esa verdad que ha sido revelada a través de Cristo o a través de su palabra. Él está pensando más bien en esa revelación general de Dios que está disponible para todos los hombres, aun para aquellos que nunca han tenido en sus manos un ejemplar de la palabra de Dios, aun aquellos que nunca en su vida han escuchado el mensaje del Evangelio. Por eso es que Pablo va a decir más adelante que tanto los judíos que conocían las Escrituras como los gentiles que en la mayoría de los casos no conocían la Biblia, todos están bajo pecado. Todos son igualmente responsables porque Dios, aparte de la Biblia, ha revelado una verdad que está disponible para todos, pero que los hombres han detenido con injusticia. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que no es por falta de información que los hombres no creen. Lo que Pablo está diciendo aquí es que los hombres no son incrédulos porque la información que Dios ha dado sea poco convincente o porque esa información sea deficiente. No, es porque el hombre incrédulo se resiste con todas las fuerzas de su corazón a ser convencido por las evidencias que Dios ha puesto al alcance de todos. Es por eso, mis hermanos, escuchen esto con mucha atención, es por esto, mis hermanos, que un razonamiento intelectual por sí solo nunca podrá traer una sola alma a los pies de Jesucristo. Un razonamiento intelectual por sí solo, noten lo que estoy diciendo, por sí solo, nunca podrá traer a un solo hombre a la fe y al arrepentimiento. No importa qué tan buena pueda ser una argumentación, ni cuán lógicos y racionales nosotros podamos ser en la presentación del Evangelio. Eso por sí solo no resuelve el problema. ¿Por qué? Porque el problema del incrédulo no es intelectual. No es intelectual. No es falta de argumentos lo que lo tiene a él siendo un incrédulo. No. ¿Significa eso que argumentar con un incrédulo es completamente inútil? No, eso no es lo que yo quiero decir. Como hemos visto ya, el apóstol Pedro nos manda a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande una explicación racional de la esperanza que hay en nosotros. Lo que yo quiero resaltar, mis hermanos, en esta mañana, es que el problema del hombre incrédulo no es intelectual, es un problema moral y espiritual, y por lo tanto no se resuelve meramente con argumentos intelectuales. El problema del incrédulo es mucho más profundo. Él odia a Dios con todas las fuerzas de su corazón. Aún personas que dicen, no, yo creo en Dios. Si tú no crees en el Dios que se revela en las páginas de las Sagradas Escrituras, tú no crees en el único Dios vivo y verdadero, tú eres un aborrecedor de Dios. El problema del incrédulo no es intelectual, es que él aborrece a Dios, aborrece su ley, y él no quiere, él no desea sopesar objetivamente los argumentos con honestidad. No lo desea. Él no cree porque él no quiere creer. Por eso necesita la gracia de Dios obrando en su corazón. La gracia de Dios obrando en su corazón. Sin embargo,
esa gracia de Dios, no actúa anulando el razonamiento humano, sino más bien restaurándolo. Y uno de los medios que Dios usa para restaurar el raciocinio de un incrédulo es una presentación del Evangelio poderosa, lógica, que pueda derribar la fortaleza pseudointelectual en la que el hombre incrédulo se esconde de Dios. El Señor puede usar ese proceso de argumentación para convencerle de pecado y llevarle cautivo a los pies de Jesucristo, a buscar el perdón que su alma necesita en arrepentimiento y fe. Dios en su gracia puede usar, y de hecho usa, argumentos y evidencias presentados con el poder del Espíritu Santo, pero no para convencer intelectualmente, sino para traer convicción de pecado. Para que el hombre incrédulo vea su deshonestidad, y para que viendo su deshonestidad, viendo su incredulidad como lo que es un pecado, él se ha movido a buscar en Cristo el perdón que su alma necesita. Amigo mío que estás en esta mañana aquí entre nosotros, la incredulidad es un pecado. Dios lo ve como un pecado. Y es un pecado porque el hombre es responsable de ser incrédulo. Dice el Señor Jesucristo, yo enviaré al Espíritu Santo y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego explica, de pecado por cuanto no creen en mí. No creer en el Señor es un pecado. No creer en las evidencias que Dios ha puesto de sí mismo en la creación y en el corazón del hombre es un pecado. Es detener con injusticia la verdad. He ahí entonces la acusación que Pablo formula contra el hombre incrédulo. En su impiedad y en su injusticia, los hombres han detenido, han contrarrestado, han puesto resistencia con injusticia a la verdad. Veamos ahora en segundo lugar la demostración o explicación de esta acusación. Es una acusación seria, pero Pablo la explica y la demuestra. Versículo 19. Porque, y ahí la explicación, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó a todos los hombres, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, Pablo ni siquiera lo da eso como un supuesto, él lo da como una realidad. El hombre conoce a Dios. El hombre conoce a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Como hemos visto ya, hermanos, el argumento de Pablo es que hay un conocimiento de sí mismo que Dios ha puesto al alcance de toda la humanidad. Y él ahora va a probar su punto, haciéndonos ver que Dios ha llenado el mundo. Dios ha llenado el mundo de evidencias con respecto a su persona, pero lo que es más importante, Él le ha dado al hombre la capacidad de interpretar correctamente la evidencia. No simplemente que Dios ha dado evidencia, es que Dios le ha dado al hombre la capacidad de interpretarla correctamente. Pablo dice en el versículo 19, ¿por qué Dios está irado contra el hombre, con toda la humanidad? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Bueno, por un lado, todos los hombres traen de fábrica una marca indeleble de la existencia de Dios. Todo el mundo nace con eso, con una marca indeleble en su alma de que Dios existe. Juan Calvino, en sus famosas instituciones, dice al respecto, sin discusión alguna, afirmamos que los hombres tienen un cierto sentimiento de la divinidad en sí mismos, y esto por un instinto natural. Así como cuando un niño nace y no hay que enseñarle a mamar leche del pecho de su madre,
Así como cuando un niño nace, no hay que darle un cursillo para llorar, porque él viene con ese chip introducido en su alma. Él viene con ese conocimiento innato en su alma. Lo que Calvino está diciendo es que los hombres nacen con un conocimiento innato de Dios. No importa qué tan primitiva pueda ser una sociedad, aún allí encontraremos que los hombres llevan dentro de sí un sentido de lo divino. Me llamó la atención que un hombre como Cicerón, que era pagano, él dice, Cicerón, no Calvino, dice Cicerón, que no hay pueblo tan bárbaro, ni gente tan brutal y salvaje, que no tenga arraigada en sí la convicción de que hay Dios. Ese pueblo no existe. Dios se ha encargado de que en todos los rincones del planeta, cada hombre que nace, ha nacido y nacerá, venga con un conocimiento innato de que Dios existe. Por eso es que nadie nace siendo ateo. Nadie nace siendo agnóstico. Eso es algo que el hombre decide después, cuando en su impiedad y en su injusticia detiene con injusticia la verdad. Pero nadie nace ateo, nadie en el mundo entero. Nadie nace así. Ese conocimiento puede estar distorsionado por causa del pecado, pero está allí. Es por eso que el hombre es, como alguien dijo, un religioso incurable. Si hay algo que el hombre es un religioso incurable. Y es que si el hombre no adora al verdadero Dios, buscará otra cosa que adorar. La idolatría no es otra cosa que ese afán del hombre de llenar el vacío que queda cuando se resiste a adorar al único Dios vivo y verdadero. Hay un vacío que tiene que ser llenado. Pero esa idolatría, como bien señala Calvino otra vez, da suficiente testimonio de ese conocimiento innato que Dios ha colocado en todo hombre. Ese es un sentimiento que viene esculpido en el alma por naturaleza y que no puede ser destruido. No puede ser destruido. Ahora, ese conocimiento no solo es interno. Pablo dice en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay algo paradójico aquí en este texto. Pablo dice que Dios ha hecho visible lo invisible. Las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles, dice Pablo. El poder y la deidad de Dios han sido manifiestas con claridad en el mundo, siendo entendidas, y esa palabra significa literalmente percibidas por la mente humana por medio de las cosas hechas. Ahí está la evidencia y el hombre tiene la capacidad de interpretarla correctamente. Como un artista que desea ser conocido, Dios ha puesto su firma en todo lo que creó. Y le dio al hombre la capacidad de entender esa evidencia. Esa es la verdad que el hombre ha detenido con injusticia. Eso no quiere decir que la creación nos revela todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios. Pero sí quiere decir que la creación nos muestra claramente que Él existe, que Él es poderoso y que posee las propiedades que normalmente asociaríamos con la deidad, su eterno poder y deidad. Y me llama la atención que cuando Pablo escribió este pasaje, todavía no se había inventado el telescopio ni se había inventado el microscopio. Muchos secretos del universo permanecían ocultos para el hombre, pero aún así, Pablo dice que con el conocimiento que el hombre de aquella época tenía de la creación, ese conocimiento era suficiente para llegar a la conclusión de que este universo no pudo hacerse solo ni ser el resultado de un afortunado accidente. Por eso no nos extraña que los filósofos griegos hablaron de Dios como la causa primera. O como Pablo le dijo a los atenienses, uno de vuestros propios poetas han dicho, en Él nos movemos y somos porque linaje suyo somos. Uno de vuestros propios poetas, dice Pablo. Por simple observación, nosotros sabemos que todo efecto tiene una causa.
por simple observación. Como yo decía una vez, usted llega aquí esta mañana, nunca ha estado en la iglesia antes, y se encuentra de repente con todas estas sillas organizadas, yo estoy completamente seguro, convencido, de que ni una sola persona de las que están aquí en este lugar habrá pensado que se metió un viento recio y organizó la silla así. No, toda causa tiene un efecto. Y toda causa debe ser, vamos a decir así, toda causa debe ser suficiente para explicar el efecto. Toda causa debe ser suficiente para explicar el efecto. La pregunta es, ¿qué tipo de causa es la que debe haber producido este efecto tan maravilloso que se llama el universo? Y sobre todo al hombre dentro del universo. ¿Qué causa tiene que haber sido? Supongamos, y yo quiero que hasta los niños me pongan atención aquí, porque a veces ellos son más sabios que los adultos. Yo estoy seguro de que los niños van a entender perfectamente esta ilustración o este ejemplo. Supongamos que yo dejo encendida mi computadora, o como dicen los españoles, mi ordenador, y cierro la puerta de mi casa con llave, dejando dentro solamente un gato que hace miau. Cuando yo llego horas más tarde, me encuentro en la pantalla de mi computadora un mensaje que dice, prepárate para morir esta noche. Hoy te llegó tu hora. Escalofriante. Uno mira así, la casa está cerrada completamente y solo está el gato. Pero hay un mensaje en la computadora que dice, prepárate para morir esta noche. Hoy te llegó tu hora. Ahora, ¿qué sería lo primero que pasaría por mi cabeza? Bueno, si soy una persona con una inteligencia promedio, y aún hasta más baja del promedio, yo pensaría que alguien entró en mi casa y dejó allí esa nota con un propósito. Puede ser un chiste de mal gusto, o puede ser una amenaza escalofriante, pero la posibilidad de que el gato haya caminado por el teclado y haya escrito un mensaje así por accidente es prácticamente nula, imposible. Como también sería ilógico pensar que el gato lo hizo a propósito, porque sabemos que un gato no tiene suficiente inteligencia, no tiene suficiente capacidad para hacer algo así. En ese caso, la causa no es suficiente para explicar el efecto. Necesariamente tengo que seguir investigando. Ahora, noten algo importante e interesante. El hombre está hecho de tal manera que es incapaz de encontrarse con algo así y no reaccionar y tratar de buscarle una explicación. Y no solo en un caso como este, donde su vida puede correr peligro, no. Yo recuerdo haber oído hace muchos años la historia de un individuo que tenía un corral, un sembradío de maíz, sin puerta, completamente cercado, y una mañana se levanta y de repente encuentra un toro bravo metido dentro de la verja, acabando con el maíz. Y la esposa sale corriendo y dice, Saturnino, levántate, que un toro está dentro del maizal, destruyendo el maíz. Y el hombre se para y dice, ¿y cómo se metió ese toro ahí? Y la mujer diciéndole, Saturnino, mata el toro. Y él pensando, ¿cómo se metió ese toro ahí? Es que el hombre piensa, el hombre razona, el hombre busca explicaciones. Es por eso que las novelas y películas de detectives son tan populares, muy populares. Hay una curiosidad natural en el hombre que lo mueve a atar cabos, a sopesar las evidencias, porque él quiere saber finalmente qué fue lo que pasó. Pues ¿sabes qué, mi amigo? Ninguna película ni novela jamás escrita o filmada ha presentado un caso tan fascinante como la existencia del universo y nuestra vida en él. Si hay algo que ningún hombre puede evadir, es el hecho de que él existe y de que alrededor de él hay un universo maravilloso, repleto de cosas sin números que demandan una explicación.
Y no hay que ser un genio, ni muy inteligente, para darse cuenta que solo tenemos dos opciones posibles. Dos opciones posibles, no más. O el mundo fue hecho con propósito por un ser racional e inteligente, vamos a llamarle a eso la idea teísta, que es la que tienen los cristianos somos teístas, o el universo es el resultado de fuerzas ciegas e impersonales que produjeron por accidente todo lo que existe. Esa es la postura del naturalista o del ateo. ¿Qué nos dice el naturalista? Que la naturaleza se explica por sí misma. Todo lo que hay en la naturaleza yo lo puedo explicar con causas dentro de la misma naturaleza, sin tener que buscar ninguna explicación sobrenatural, llámese Dios o lo que sea. Esa es la explicación del naturalista. Así que solo tenemos dos opciones: un origen personal e inteligente o una fuerza ciega e impersonal. O el mundo fue creado con un propósito por un ser inteligente y todopoderoso, o surgió por sí solo cuando la materia comenzó a evolucionar y a producir por accidente todo lo que existe. La semana que viene vamos a ver un poco más de esta teoría y sus implicaciones. Por ahora quiero seguir con mi pasaje. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el universo revela por todas sus partes las manos de un creador inteligente que hizo todas las cosas con un propósito. Eso es tan claro, eso es tan evidente, dice Pablo, que el hombre que no se postra ante ese Dios, el hombre que no reconoce a ese Dios, el hombre que no adora a ese Dios, queda sin excusa. Y esa palabra es la palabra griega anapología. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es: queda sin defensa, queda sin apologética, queda sin ningún argumento cuando tenga que presentarse delante de Dios en el día del juicio para dar cuenta de sí. Y a medida que la ciencia ha ido avanzando, ha ido descubriendo cosas cada vez más sorprendentes que apoyan la posición de que el universo no es un accidente, de que el universo no es el producto de una fuerza ciega e impersonal, de un algo, sino más bien de alguien que hizo todas las cosas con un propósito racional. Y vuelvo y le repito, yo no tengo tiempo en esta mañana para dar argumentos, pero solamente tenemos que pensar en el ajuste fino del universo. El universo está tan bien calibrado, que es imposible pensar que esa calibración haya sido producto de una mera casualidad. Una calibración fina que hace posible la existencia del universo y la vida del hombre en el planeta Tierra. Todo parece estar perfectamente cuadrado para que el hombre viva aquí, para que el hombre subsista aquí, para que el hombre pueda respirar, pueda comer, pueda reproducirse, pueda subsistir en este planeta. Todas las muestras de diseño que vemos en la creación y que presuponen lógicamente un diseñador, o la enorme cantidad de información contenida en la materia viva. Ese es un gran problema con el que Darwin no se enfrentó. Porque Darwin no tenía los instrumentos que necesitaba para poder conocer lo que hay en el interior de una célula. Esa es, como dice un científico cristiano, la caja negra de Darwin. Darwin no sabía lo que había ahí adentro. Y por eso podía decir cuanto disparate se le ocurriera, porque no había modo de probar que era un disparate. Pero esa no es la situación en el día de hoy. Esa no es la situación en el día de hoy. Siempre que se habla de información, se supone o se presupone algún ser inteligente que origina y transmite la información. Hay una novela que se hizo muy famosa porque luego fue llevada al cine,
Se llama Contacto, del astrónomo norteamericano Carl Sagan. Y la trama de esta novela es que hay un grupo de astrónomos que detectan supuestamente evidencias de existencia de vida inteligente extraterrestre. Estudiando millones de señales a través de unos potentes aparatos que se encuentran de hecho en la NASA, la NASA tiene ¿cómo llamo esto? Más que un observatorio, hay una sección de la NASA, un proyecto de la NASA que se llama SETI, que son las siglas de Searching for Extraterrestrial Intelligence, SETI. Búsqueda de inteligencia extraterrestre. Esa sería la traducción en español. Bueno, la novela se basa en ese proyecto. Estos astrónomos, estudiando millones de señales de radio procedentes del espacio, un día descubren que hay algo en el universo que está emitiendo la secuencia de los números primos correspondientes hasta el 101. Para aquellos que pasamos por la escuela hace muchos años, un número primo es aquel que solo se puede dividir por sí mismo y por la unidad. Por ejemplo, el número 3, el número 5, el número 7, el número 13, el número 17 son números primos, y así sucesivamente. Ahora, precisamente lo que estos astrónomos escuchan es una secuencia de números primos a través de pausas y de pulsos. Por ejemplo, el número 3, 3 pulsos, una pausa. El número 5, 5 pulsos, una pausa. Y así sucesivamente hasta llegar a 1126 pulsos y pausas, comprendiendo todos los números primos al 101. Ahora bien, las probabilidades de que esas señales secuenciales se hayan producido en el espacio por pura casualidad son prácticamente nulas. Yo estoy seguro que si de repente los científicos del SETI escuchan pip, pip en el universo, ellos no van a salir corriendo al New York Times para decirles, acabamos de descubrir que los extraterrestres conocen el número primo. No, porque pip, pip, eso lo hace cualquiera. Eso lo puede producir cualquier cosa en el espacio. Pero ir en secuencia perfecta, a través del 3, 5, 7, 13, 17, hasta todos los números primos, que llegan hasta el 101, y eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es lo que lleva a estos astrónomos de la novela de Sagan a la conclusión de que debía ser algún tipo de comunicación de parte de otros seres inteligentes de otro planeta. ¿Qué inteligentes? Pero ahí viene precisamente la deshonestidad del incrédulo. El incrédulo es incrédulo porque es un deshonesto. Él sabe eso. Él sabe que una secuencia de información implica inteligencia previa. Él lo sabe. Y gasta millones y millones y millones de dólares para buscar vida en el espacio sideral. Pero si fueran más honestos, verían que la vida orgánica en este planeta está llena de información. Llena de información. Por ejemplo, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, es el núcleo de la célula y contiene toda la información necesaria para construir las proteínas, que es lo que hace que un organismo sea funcional. Cada célula, hermanos, cada célula que el hombre tiene en el cuerpo, una cosa que es tan pequeña que no se puede ver si no es con un microscopio, contiene una base de datos mayor que la Enciclopedia Británica. Cada célula. Ahora, ¿saben cuántas células hay en el cuerpo de un ser humano? Unas 10 billones de células. Billones de células. Como si se tratara de un alfabeto, donde las letras tienen que estar en una secuencia específica para formar palabras. Y las palabras tienen que estar a su vez en una secuencia específica para formar oraciones
que transmitan información, así también es la secuencia de base de la cadena ADN. Contiene un mensaje preciso, escrito en un alfabeto formado por 4 letras, A, C, G y T. Hoy día se está hablando mucho de genes y de genoma. ¿Qué es un gen? Un gen es una larga cadena de estas letras que codifica la información correspondiente a una proteína. Eso es un gen. ¿Y qué es un genoma? Es el conjunto completo de genes que tiene un individuo. Por ejemplo, muchos de ustedes han hecho análisis en el laboratorio y le ha salido Escherichia coli. Eso es una bacteria. El ADN de la bacteria Escherichia coli, perdonen los médicos aquí que si lo estoy pronunciando mal, yo soy un profano en medicina. Pero el ADN de esta bacteria minúscula tiene unos 4 millones de letras y ocuparía 1000 páginas de un libro. El genoma humano tiene más de 3.000 millones de letras. Si nosotros decodificáramos el ADN de un genoma humano, nosotros llenaríamos toda una biblioteca. Por eso es que Bill Gates comparó el ADN como un programa informático, pero, dice él, mucho más avanzado que cualquier software que hayamos podido crear hasta ahora. Ahora, yo me pregunto, si un día Bill Gates llega a Microsoft y se encuentra que una computadora tiene allí un software increíblemente complejo, yo estoy seguro, completamente seguro, que él no llegaría a la conclusión de que se hizo solo o de que el gato que estaba en la oficina de Microsoft lo hizo. Pero Bill Gates es incapaz de llegar a la conclusión de que toda esa información que hay en el ADN de un ser humano vino de un ser inteligente. Pero la pregunta es, ¿por qué es que ante tanta evidencia muchos hombres de ciencia descartan la idea de un ser inteligente que creó todas las cosas con un propósito? ¿Cuál es el problema? Ellos llegan a esa conclusión hablando de otras cosas, porque son inteligentes, pero cuando tienen que ver con Dios, ahí sale la deshonestidad. Ellos tienen que detener con injusticia la verdad. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué empeñarse tanto en decir que todo lo que existe es el producto de un accidente casual? Aun cuando decir una cosa así está en contra del sentido común. ¿Por qué? Pablo responde en el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. He ahí el problema. El hombre no quiere humillarse ante Dios. El hombre no quiere darle a Dios el honor que él merece. Porque la serpiente desde el principio le dijo a Adán y Eva, seréis como Dios. Y ese gusanito, seréis como Dios, ha estado susurrando al oído del hombre a través de miles de años, seréis como Dios. El hombre no quiere reconocer el hecho de que él no es dueño de su existencia. El hombre no quiere reconocer el hecho de que ellos deben someterse a un ser superior. Ese es todo el problema. Un evolucionista dijo claramente, y me alegra que por lo menos haya sido honesto. Él dice, me niego a creer en Dios. Entonces, ¿qué alternativa me queda aparte de la evolución? Fíjense qué interesante. Yo me niego a creer en Dios. Yo aborrezco esa idea. Entonces, ¿qué alternativa me queda? Y la verdad es que no le queda ninguna. No le queda ninguna. La evolución. Ahora, no es que la evidencia científica llevó a este hombre a dejar de creer en Dios y a favorecer la evolución. No. Es que a priori, de antemano, a él le repugna la idea de que Dios exista. A él le repugna la idea de que alguien superior a él tenga que ocupar el trono de su alma. A él le repugna tener que postrarse ante Dios. Y por lo tanto no tiene otra alternativa que hacerse evolucionista. No tiene otra alternativa.
detienen con injusticia la verdad. En una serie para la PBS titulada Evolución, el naturalista Daniel Dennett informa a la audiencia que uno de los grandes logros de Darwin fue el de reducir el diseño del universo a una materia en movimiento sin propósito ni significado. Ese fue el logro. Reducir el diseño del universo a una materia en movimiento sin propósito, sin significado. Ahora, aparte de que esa es una declaración filosófica, no científica, una declaración filosófica que los naturalistas aceptan por fe, por la misma fe que tú y yo tenemos en Dios. Todo el mundo parte de fe. Una de las cosas que algunos incrédulos, ya sea en su deshonestidad o en su ignorancia, dicen es: yo no puedo simplemente creer en algo. Mi amigo, es que tú crees un montón de cosas. Tú crees un montón de cosas. Hay un montón de cosas que tú presupones por fe. Porque todo conocimiento parte de presuposiciones. Todo conocimiento. Ahora, el punto es que aparte de que esta declaración es filosófica y no puede ser probada científicamente, me dice, ¿cómo ustedes pueden probar que todo el diseño del universo es materia en movimiento sin propósito ni significado? Eso no se puede probar en un laboratorio. Eso no es científico. Lo interesante, hermanos, es que ellos no pueden funcionar en el mundo en una forma coherente con esa filosofía. Ahí viene el problema de la deshonestidad. ¿Ustedes han visto una persona que quiere dar una explicación mentirosa de algo y se enreda en una cadena de mentiras que después finalmente lo atrapa? Eso pasa con el hombre que detiene con injusticia la verdad. Termina atrapado. Déjenme explicar a qué yo me refiero. Si todo el universo se reduce a materia en movimiento, sin propósito ni significado, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Bueno, eso quiere decir que el hombre es una máquina es materia. Es una máquina como una computadora, como un carro, solo que mucho más compleja. Porque para que el hombre fuese una persona, tendría que haber sido creado por otra persona. Pues de lo contrario, el efecto sería mayor que la causa. Estamos diciendo que una materia comenzó a moverse, no se sabe por qué, una materia que era eterna. Los evolucionistas creen que la materia era eterna, desde siempre existió. Uno de los problemas que los ateos le plantan al creyente es: ¿cómo es eso de que Dios siempre ha existido? Mira, mi hermano, cuando te pregunten eso, pregúntale tú: ¿y cómo es entonces que la materia siempre ha existido? Porque tiene que haber algo que siempre haya existido. Si hubo un momento en que no hubo nada, hoy habría nada, porque de la nada no sale nada. Entonces, él cree por fe que la materia era eterna y que de repente, por una razón misteriosa, comenzó a moverse y produjo la vida. Eso siguió evolucionando y produjo al hombre. Perfecto. Yo quisiera saber quién me creería aquí si yo le dijera que hace millones y millones y millones de años mi abuelo era una silla. No lo van a creer. No lo van a creer porque eso es estúpido, eso es absurdo, eso es ilógico. Ahora vamos a asumir la postura del naturalista. El hombre es una máquina, no es una persona. Porque para ser persona tiene que haber sido hecho por una persona. Ahora, como el naturalista niega de plano la posibilidad de que un ser personal e inteligente haya creado el mundo, él no puede hacer otra cosa que declarar que nosotros somos materia, somos una máquina. Ahora, el problema es que esa máquina tiene una conciencia de sí mismo como si él fuera una persona. Tú crees que tú eres una persona. Y yo lo creo también. No simplemente una cosa. Y para colmo de males, para el naturalista, para colmo de males para él, esa máquina piensa, razona, recuerda cosas, se imagina cosas. ¿Cómo explican eso los naturalistas? Porque recuerden, el naturalista cree que el universo se explica por sí solo y que todo es materia.
Pero resulta que el pensamiento, que es algo real, no es material. Y sin pensamiento yo ni siquiera puedo estudiar la materia. ¿Cómo explican eso los naturalistas? Bueno, una de las explicaciones más populares dentro de los naturalistas, y de hecho yo creo particularmente que es la única plausible en ese sistema, es que todo eso que tú crees que piensas y razonas no es más que una ilusión causada por tus neuronas cerebrales. Porque todo es físico. Por ejemplo, ese es uno de los postulados de Sir Francis Crick, el famoso científico que ganó premio Nobel, murió el año pasado. Él obtuvo el premio Nobel de Fisiología y de Medicina por ser uno de los descubridores, junto con James Watson, de la estructura del ADN. Un tipo inteligentísimo, un señor inteligente. Según él, todos nuestros gozos y penas, todas nuestras memorias y ambiciones, nuestro sentido de identidad personal y nuestro libre albedrío no es más que el comportamiento de un vasto ensamblaje de células y sus moléculas asociadas. Eso es una ilusión. En otras palabras, tú crees que piensas, porque tú crees que eres una persona y no una máquina. Eso es lo que tú crees, pero eso es lo que tus neuronas, tus impulsos neurológicos de tu mecanismo material te ha hecho creer. El problema con esa posición es que eso destruye al mismo naturalismo. C.S. Lewis, un pensador cristiano, dio en el clavo cuando dijo: si todas nuestras creencias son ilusiones causadas por los genes, eso también se aplica a la creencia de que todas nuestras creencias son ilusiones causadas por los genes. ¿Lo captaron? El creer que todas nuestras creencias son ilusiones causadas por los genes, eso también es una ilusión causada por los genes. No hay por qué hacerles caso. Eso es una ilusión. Como alguien ha dicho, los naturalistas han serruchado el palo de la rama donde están sentados. Eso es absurdo. Ahora, ¿saben qué, mis hermanos y amigos? Ningún naturalista vive así consistentemente. Ningún naturalista puede ser consistente con una creencia como esta. Yo estoy seguro que cuando un naturalista se enferma y va al médico y el médico le recomienda que se tome una pastilla de antibiótico cada 8 horas, y él se toma su antibiótico a las 6 de la mañana, cuando pasen las 8 horas en su reloj, él no va a creer que el recuerdo que él tiene de que se tomó la pastilla hace 8 horas es una ilusión. No lo va a creer y se va a tomar su pastilla. Porque es un deshonesto. Han detenido con injusticia la verdad. Nadie puede vivir así. ¿Y saben lo que tienen que hacer? Tomarle prestada a la cosmovisión bíblica cristiana lo que nosotros creemos acerca del mundo y de su funcionamiento. Tienen que tomar prestado lo que nosotros creemos para poder vivir en un mundo como este. Todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, teístas, naturalistas, agnósticos, tienen que tomar prestada algunas de las presuposiciones fundamentales del cristianismo bíblico, incluyendo la realidad de que este es un mundo que funciona lógicamente y donde las cosas fueron creadas con un propósito. Un mundo que nosotros podemos conocer y comprender porque fuimos creados por un Dios personal que nos hizo a su imagen y semejanza, con la capacidad de razonar y pensar. Amigo que estás aquí, escúchame bien. Una persona que parta de la presuposición de que no fuimos creados por un ser racional y personal por necesidad, tiene que negar la lógica y el raciocinio humano. Por necesidad. Tú no puedes estar seguro de que eso que tú crees que piensas realmente lo estás pensando. Eso puede ser un engaño de tus neuronas. Eso puede ser un engaño de tus neuronas. Pero Dios ha hecho las cosas de tal manera que no podemos escapar a su diseño. No podemos. Él es la pieza que da sentido y propósito a todo
cuanto existe. Es por eso que cuando Dios es puesto a un lado, ¿qué sucede? El corazón humano queda entenebrecido porque pierde la clave. Pierde la clave. ¿Qué dice Pablo? Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. He ahí la explicación de todas estas teorías tan absurdas, postuladas por personas tan inteligentes, profesando ser sabios, se hicieron necios. Chesterton decía con mucha razón que el problema del hombre que no cree en Dios no es que es incapaz de creer, es que es capaz de creer cualquier cosa. El hombre que no cree en Dios es capaz de creer cualquier cosa. Él ha perdido la clave, está entenebrecido. Negar a Dios en un mundo creado por Dios obligatoriamente lleva al hombre a plantear alternativas con la que nadie puede vivir coherentemente y que entorpecen el razonamiento humano. Estaba pensando en estos días en los agnósticos. Un agnóstico dice que nadie puede saber con certeza si Dios existe o no. O sea, él está negando la posibilidad de obtener un conocimiento que es esencial, porque si Dios existe, la vida es de una manera, y si no existe, es de otra. Este es un conocimiento esencial. Y él está diciendo, eso nadie puede saberlo, la pieza clave del panorama, la pieza clave del rompecabezas, nadie puede saberlo. Yo creo que de esa manera el agnóstico se evita el tener que enfrentar todas las absurdidades de los ateos. Él prefiere no decir Dios no existe, sino decir yo no sé. Pero al mismo tiempo, vean la inconsistencia. Cuando una persona dice, nadie puede saber si Dios existe o no, esa persona está presuponiendo poseer un conocimiento increíblemente vasto que le permitió llegar a semejante conclusión. Déjeme ilustrarlo. ¿Qué tú dirías de un hombre a quien le ponen delante de sí un problema matemático de gran complejidad? Y luego de examinarlo por un tiempo, él te dice, ese problema no tiene solución. Pregunta, ¿tú pensarías que ese individuo está negando la posibilidad del conocimiento matemático? ¿O que él cree que su conocimiento es tan vasto en esa rama que él se siente capaz de declararlo insoluble? Mira, para tú ver a un problema matemático y decir no tiene solución, tú tienes que saber mucha matemática. Mucha matemática. Deshonestidad. Deshonestidad. Hermanos, ¿para qué escribe un libro o hace investigaciones un individuo que cree que sus pensamientos y creencias son una ilusión creada por sus genes? ¿Para qué tú escribes un libro? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero ¿sabe qué, mi amigo? Nuestro Dios es bueno y perdonador. Nuestro Dios es increíblemente paciente. Y Él te está dando hoy la oportunidad de que por primera vez en tu vida seas honesto con la evidencia. Él te está dando hoy la oportunidad de que encuentres en Cristo el perdón de todos tus pecados. Y sabes una cosa, hasta no pensar en eso es un problema. No pensar en eso, yo no voy a pensar en eso, eso también es deshonestidad. Porque hay un montón de cosas en la vida que cuando tú la ves le buscas una explicación y no le vas a buscar explicación a la vida misma. Eso es deshonestidad. Y yo te estoy diciendo hoy, mi amigo, Dios te está dando hoy la oportunidad de ser honesto por primera vez en tu vida. Amigo mío, no sigas yendo en contra de la evidencia. Dios te dio la capacidad de pensar y de razonar para que lo encuentres a Él, no para que huyas de Él. Dios te dio una boca para que le alabes y le proclames, no para que te opongas a su verdad. Y en su inmenso amor por sus criaturas,
envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a recibir sobre sí el peso de esa ira que Dios revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mi amigo, el veredicto ya fue declarado en los cielos. Ya fue declarado. Dios te encontró culpable. Y si mueres en tu culpabilidad, no tendrás otra opción que beber del cáliz de su ira por los siglos de los siglos. Pero mi amigo, eso no tiene por qué ser así. Él es bueno y para siempre su misericordia. Es tanta su misericordia que le entregó lo más preciado que él tenía para salvar a criaturas que se resisten a él con todas las fuerzas de su corazón. Mi amigo, no desperdicies tu vida y no te arriesgues, mi amigo, a que llegue el momento en que la pierdas para siempre. No te arriesgues, mi amigo, no te arriesgues. Abraza a Cristo de todo corazón. Depón tu orgullo, ríndete a Él, porque ese es el problema. Y no solo recibirás el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna, sino que encontrarás al fin la clave que tú necesitas para darle sentido a tu existencia en este mundo que Él creó para su gloria. No sigas resistiendo la verdad de Dios. Por amor a tu alma, mi amigo, por amor a tu alma, no te sigas resistiendo.